en la palabra, y hoy te quiero hablar de un tema que a lo mejor ya has escuchado, varios pastores lo han predicado, y te quiero hablar del rey David. Cuando era jovencito se peleó contra Goliat, y sobre esa lucha hay 3 lecciones de lucha de David contra Goliat. Quiero que aprenda en el nombre de Jesús. Y quiero decir algo de verdad y que todos lo tenemos, no podemos escaparnos. Todos tenemos un Goliat a quien tenemos que enfrentarnos. Puede ser un Goliat de enfermedad, un Goliat de problema o cualquier cosa del casero. Todos tenemos un Goliat a lo que tenemos que enfrentarnos. Y podemos vencerlo solamente con la ayuda del Señor. Aleluya. Por eso que la historia relata, hermanos míos, la historia de la Biblia relata que el pueblo de Israel tenía un problema muy grave y un problema muy gordo. Los ejércitos de los filisteos se habían reunido para combatir, contra el pueblo de Dios. Una mañana, un guerrero gigante llamado Goliat se acercó para burlarse del pueblo de Dios y lo desafiaba a luchar contra él. Cuando el pueblo de Dios escucharon los gritos de Goliat, se turbaron y tuvieron miedo. Déjame decirte algo en esta tarde. A veces el demonio nos desafía, el demonio a veces nos turba nuestro corazón, nos hace tener gran miedo por nuestra familia, por nuestros compañeros, por nuestra compañera, por los chicos, nos hace tener en nuestro corazón un gran miedo. Y dice la palabra de Dios que tu corazón no se turbe. Aleluya. Y ahí el pueblo de Dios estaban turbados y tuvieron miedo de Goliat. El demonio también a veces nos quiere meter miedo para esclavizarnos y dejarnos bloqueados para no poder pelear. Y ahí vemos que no es de extrañar, pero Goliat era enorme, dice la Biblia, un gigante. Y la Biblia dice que medía más o menos casi 3 metros de 10 pies de alto y 3 metros de altura, y 10 pies de altura, y 3 metros de ancho y 10 metros de altura. También llevaba un gran casco de bronce y una armadura pesada, y llevaba un escudo, una lanza, una espada enorme. Ese gigante Goliat, durante 40 días, Goliat estaba desafiando a luchar, pero nadie tuvo el valor del pueblo de Dios de enfrentarse a Goliat. Nadie tuvo valor de pelearse contra el Goliat. Y tú me vas a decir, pero Juan, ¿cómo puedo enfrentarme y vencer a un gigante? ¿Cómo puedo vencer a un Goliat que viene hacia mi vida? Hay Goliat, hermanos míos, que nos tienen miedo, nos tiene acobardados, nos tiene esclavizados en un rincón, sin poder orar, sin poder leer, sin poder ayudar. Nos tiene esclavizados y en un rincón nos tiene con temor. Porque el Goliat que nos bloquea lo vemos muy grande. Pero no te olvides que por muy grande sea tu Goliat, tenemos que Dios que es más grande que tu Goliat. ¿Cómo tengo que enfrentar y ver cuando es gigante? Los problemas, hermanos míos, los obstáculos son parte de la vida cristiana. Todos vamos a tener problemas, todos vamos a tener obstáculos, hermanos míos, porque hace parte de la vida. Siempre han estado los problemas en toda la vida, siempre ha habido obstáculos toda la vida. Y cada uno de nosotros nos hemos propuesto a seguir a Cristo y a obedecer a Cristo. Por supuesto, el camino de la victoria ya fue conquistado por Jesucristo en la cruz del Calvario. Y esto me hace más que vencedores en lo que respecta a nuestra salvación. Pero hay áreas de la vida en las cuales deberíamos pelear con gigantes
que se va a poner entre nosotros. Aquello y aquella que son de Dios. Porque Dios quiere que peleamos. Dios quiere que nos entreguemos verdaderamente a Él. Como diciendo, Señor, yo te pertenezco. Y para poder, cuando hemos entregado nuestra vida al Señor y estamos con el Señor y la obediencia y estamos llenos de Dios, lo vamos, como decía así, a metaforizamente le vamos ahí Goliat en nuestra vida. Pero Dios quiere que luchamos y nos enfrentamos al Goliat. No sé cómo se llama el Goliat que tú estás combatiendo y luchando. No sé cómo se llama tu Goliat, si es un problema, una enfermedad, si son tus hijos, si es la droga, si es el alcohol. No sé cuál tu Goliat en esta tarde, pero Dios te ayuda. Porque muchas personas no saben lo que hacer con ese problema. Se esturba, tienen miedo, se paraliza y dejan los problemas y se dejan ahogar por los problemas. El problema te puede ahogar, el problema te puede paralizar, te puede tomar el corazón y también te puede ahogar el problema. Pero déjame que te diga algo en esta tarde. Por mucho grande que es tu problema, dile a tu problema en esta tarde: problema, óyeme bien, si tú crees grande, yo tengo uno más grande que tú, porque Cristo es más grande que mi problema, Cristo es más grande que mi enfermedad, Cristo es más grande que cualquier cosa que pueda tener en mi vida, en el nombre de Jesús de Nazaret. No deje que el problema te paralice y no deje que los problemas te ahoguen. Hay otra persona que deja que los gigantes le limiten y le diga que ellos nunca va a poder vencer este problema. Los gigantes de veces están diciendo: nunca tú vas a poder vencer esta circunstancia que está pasando en tu vida. Tú nunca lo vas a superar. Dice el demonio, que Dios reprenda. El demonio te va a decir que nunca tú vas a llegar a vencer ese problema. Porque el demonio te quiere acomodar, te quiere paralizar, te quiere que pierdas salvación. Pero déjame decirte algo. Cuando Goliat estaba desafiando el pueblo de Dios, cuando Goliat estaba paralizando el pueblo de Dios, cuando Goliat estaba metiendo miedo al pueblo de Dios, hasta aquí ha llegado Goliat. Y hasta aquí ha llegado la límite de Goliat. Pero Dios tenía un David escondido ahí. Tenía un jovencillo llamado David. Y David, ¿sabes lo que significa? David estaba semejante al corazón de Dios. Y ahí estaba un David escondido. Dice Dios al demonio: hasta aquí ha llegado con mis hijos. Hasta aquí ya está. Ahora esta tarde. Hasta aquí el diablo ha llegado. Está golpeado, está pegado fuerte. Pero hasta aquí, Dios, basta ya. Ahora se va a levantar el David de los David. Se levanta el Rey del Rey, señores, señores, y va a pelear por tu problema. Y dice ahora Dios al diablo: hasta aquí se acabó. Así. ¿Saben lo que significa Goliat? Goliat significa, viene de una raíz hebrea, Galat, que en español podría significar el que esclaviza, el que empujó, el que desnuda. Goliat significa esto. Goliat significa el que te esclaviza, el que te quita, el que te despoja y el que te desnuda. Eso significa Goliat. El demonio ha querido golpear al José el ensueñador. Le ha tirado en un pozo, escucha bien, lo coge a José, le quita, lo esclaviza, primeramente, lo tira en el pozo y le quita la túnica de colores. Se verdad que el diablo, el poder de José estaba en la túnica. Yo imagino el diablo: ahora cojo al José, le meto miedo, lo tiro en el pozo y ahora le quito la túnica y a José ya no tiene más nada. Pero qué equivocado está el diablo, que Dios lo reprenda. Qué equivocado está el diablo. El diablo no ha entendido que le podía quitar a José la túnica, le podía quitarlo cualquier cosa, pero dice la palabra de Dios: en el pozo Jehová estaba José. No la túnica que guardaba José. José en el pozo, dice la palabra, y Jehová estaba con José en el pozo. El diablo podía decir: voy a arrancarle la túnica y ya José se muere, ya crema en Dios, ya va a caer los brazos. Sin embargo, José estaba
con Dios en el pozo. Déjame decirte algo. El demonio te puede quitar la oración, te puede quitar lo que tú más quieres, te puede quitar la consagración, te puede quitar la lectura, te puede quitar cualquier cosa, pero jamás de la vida te puede quitar el Dios que vive en tu corazón en el nombre de Jesús. El diablo no puede quitarte al Dios de Israel. Está dentro de tu corazón. Te puede quitar la consagración, pero no te puede quitar a Cristo. Por eso que te digo, Goliat significa esclavizar. ¿Y qué han hecho al ego? Han vendido a José, lo sacan en pozo y los venden a Potifar como esclavo. El diablo lo ha tentado en el pozo y ahora lo esclaviza. Trabaja para Potifar. La mujer de Potifar le hace falso testimonio, le acusa de algo de gordo y lo mete en la cárcel. Por segunda vez. ¿Qué dice la palabra? Y Jehová en la cárcel estaba con José. Le había esclavizado. Se lo vende a Potifar. Trabaja en la casa de Potifar. Lo acusa, un falso testimonio, lo mete en la cárcel. Y el diablo dice, aquí José no puede, ya está, va a negarse a Dios. Tiene un problema muy gordo José. Pero el problema que tenía primeramente en el pozo, Dios lo sacó del pozo. Ahora lo vende, le acusa, lo mete en la cárcel. Vaya problema que tiene José. Pero Dios tenía un plan para José. El diablo se pensaba, metiendo en la cárcel, que José ya no iba a crecer, que José ya estaba destruido. Qué tontorrón el diablo. A lo mejor a mí, a ti, el diablo nos encierra en una prisión. La prisión de la depresión, la prisión del alcohol, la prisión de la droga. A lo mejor estamos encerrados en una cárcel. Pero déjame decirte algo. Pablo no estaba en una cárcel. Pablo estaba en una cárcel, hermanito mío. Y dice en la palabra que a Pablo y a Silas le tenía que matar por otro día. Yo estoy a la plaza de Pablo, de Pedro, estaba en la cárcel al cine y quise que va a cortarme en el cuello. Yo no duermo toda la noche, estaría llorando con niños y diciendo, no quiero morir, no quiero matarme, no quiero morir. Pero Pablo y Silas no. Ellos, dicen la palabra, que cantaron alabanza. Cantaron alabanza, hermanos míos. Qué grande. Sabiendo que iba a morir, estaba cantando alabanza dentro de la cárcel. Pero sin embargo, ¿qué dice la palabra? Mientras ellos cantaban, las puertas de los prisioneros y las puertas de la cárcel, donde ellos estaban encerrados, se le abrieron. El demonio, escúchame bien, el demonio te hace creer que encerrado en la cárcel de la droga, en la cárcel de los problemas, de la enfermedad. Pero no te olvides que el demonio no tiene la llave ni tiene la llave para cerrar el cerrojo ni abrir el cerrojo. El que tiene la llave se llama Jesucristo. Digo ahora esta tarde, el diablo nos hace creer que estamos dentro de una cárcel. No, mentira. Cuando tú alabas a Dios, cuando tú le aclamas a Dios, cuando tú glorificas a Dios, la puerta de la cárcel se abre, porque cierra y el que abre se llama Jesucristo. El diablo te hace creer que está encerrado en una cárcel, pero el diablo no tiene llave de nada. El diablo es un ladrón, es un mentiroso, es el padre de la mentira. Pero nosotros, cuando le aclamamos, cuando le explicamos, cuando le adoramos, cuando le buscamos y cuando le cantamos, cuando estamos en problemas, y decimos, Señor, por medio de los problemas te sigo alabándote, por medio de la enfermedad te sigo adorándote, por medio de la enfermedad, Señor, te sigo buscándote. Y ahí ve que las puertas de la cárcel se abre, porque dice en la palabra de Dios, cuando Dios cierra algo nadie lo puede abrir, pero cuando Dios abre algo nadie lo puede cerrar, porque es la llave de la salvación, es la llave de la vida eterna, es la llave de la gracia. Nuestro Señor Jesucristo es nuestra llave. ¿Cuánto crees? ¿Cuánto crees, hermanos míos? Que Dios, llave. Cristo es la llave para abrir tu problema. Es la llave para sanarte. Es la llave. Es la llave. Te voy a decir por qué es la llave, para que lo entiendas. A la época del rey David, la llave, lo que solo tenían llave eran las personas ricas de la monarquía. Los pobres tenían casa, tenían puerta, pero no tenían cerrojo ni llave. Y a la época de los reyes,
Las llaves estaban de madera, de palo, y las casas que tenían puertas y cerrojo tenían la llave de madera en forma de una cruz. A la época de la Biblia, las llaves eran de palo en forma de cruz. Y nada más que los ricos tenían casa con cerrojo para poder cerrar con su llave. Ahora te voy a llevar a Jesucristo. Jesucristo llevó la llave de la salvación sobre su espalda. La cruz, que es como la llave en la época de los reyes. Jesús llevó la llave en su hombro. Después que la llevó en su hombro, Jesús lo enclavaron sobre la cruz. Y Jesús es la llave que abre la puerta de los cielos. Es la llave que abre los sepulcros y resucitan los muertos. Cristo es la llave que nos lleva al cielo para adorar al Padre. Jesús es la llave para nuestros problemas, es la llave para nuestra enfermedad. Jesús es la llave para la vida eterna, en el nombre de Jesús. Por eso, hermanos míos, esto es la causa por la cual algunos cristianos empiezan a servir a Dios y surge problemas. Cuando los cristianos empiezan a servir a Dios, los problemas vienen. El único que piensa cuando vienen muchos problemas es tirar la toalla. Aleluya, es tirar la toalla. Cuando hay una persona, a mí me ha llegado el manico por experiencia, que era cristiano, decía mi compañera, de que conozco a Dios, tengo más problemas que cuando estaba en el mundo. Ya no voy más al culto, ya me paro de adorar, ya me paro de esto, porque más te acerca a Dios, más problemas tienes. Y me ha llegado, y le pido perdón a Dios, de decir que no quería venir al culto, he querido tirar la toalla por el suelo. ¿Por qué no ocurre estas cosas? Hay varias razones por qué tirar la toalla. Porque tenemos pensamiento negativo, tenemos sentimiento de inferioridad, tenemos palabras negativas de otros, tenemos amenazas de gigantes. Goliat estaba vestido con una armadura estaba vestido Goliat. Y le hago la pregunta, ¿usted está vestido? Si no es así, si no está vestido con la armadura de Dios, no podrá vencer Goliat. Si trae un casco en su cabeza y lleva una cota de malla, era el peso de la cota 5.000 siglos de bronce sobre sus piernas, hebra de bronce, jabalina de bronce entre su hombro y hasta su lanza era como un rodillo de tela y tenía el hierro de su lanza, 600 ciclos de hierro, iba a su escudero delante de él. Pero cuando David llegó al campamento, el pueblo de Dios, para entregar provisiones, escuchó los gritos de Goliat y se sorprendió David. Y al ver los soldados que le escaparon, estaban temorizados, cuando que era claro que todo sentía demasiado miedo por luchar, David se ofreció a enfrentarse contra Goliat. Y se le dijo a David que él no tenía manera de derrotar a Goliat. Era un chiquitillo, 17 años, no era un jovencillo, y los soldados y el rey le decía que no podía, que era muy chiquitillo, no podía derrotar al gigante, que era demasiado joven. Sin embargo, él sabía algo que ellos no sabían, que su fuerza no provenía de su cuerpo, sino que la fuerza, David sabía que su fuerza venía de Dios. Entonces el pueblo de Israel, hermanos míos, en los tiempos del rey Saúl tenía un obstáculo llamado Goliat. Era un héroe. Los filisteos, un pueblo de enemigos de Israel, era un obstáculo incomodable, oprimía. Estaba avergonzado la nación de Dios hasta que un día se enfrentaron con él. Esa persona se enfrentó con Goliat a David.
Y esa historia tiene mucho para enseñarnos, porque alguna clave para enfrentar y vencer los problemas, los gigantes, hay que enfrentarse contra ellos. Yo te hago una pregunta: ¿te enfrentas contra tu enfermedad? ¿Te enfrentas contra tu problema? ¿Te enfrentas con lo que viene enfrente de tu vida? Porque hay personas que solo le dan la cara al problema. Eso lo esclaviza. Hay personas que le dan la espalda al problema y el problema lo esclaviza a ellos. Esto puede resultar muy amplio, pero es el punto de partida. David veía que toda estaba angustiado, preocupado, con miedo, pero ninguno hacía algo para resolver el problema, ni siquiera lo intentaron, porque tenía mucho miedo. Y él terminó de enfrentarse al obstáculo que tenía Israel, Goliat. Y nadie quería enfrentarse a ese problema. Cuando hay problema, no resolvemos nada con mirarlo, ni llorar por delante. No, hay que hacer algo para resolver el problema. No tenemos que llorar y girar la espalda al problema. Así no se resuelve el problema. Hay algo que actuar. Dios dice: no temas los obstáculos, no temas al problema, enfréntate con él. Goliat parecía muy fuerte, pero no resultó tan fuerte, que una pequeña piedra basta para matarlo. Cuando nos enfrentemos, hermanos míos, a los gigantes o a los obstáculos, descubriremos que no son tan fuertes como aparece o como pensamos. ¿Qué obstáculo o qué problema hay en tu vida en esta tarde? ¿Qué obstáculo hay en tu ministerio? ¿Estás dispuesto tú a moverte y hacer algo, o vas a seguir penando sin hacer nada? No permita que el desaliento te domine, o no te llene de pensamiento negativo, porque si eres capaz de enfrentar los gigantes y los problemas, Dios te tendrá en cuenta para grandes cosas. Corre y vence a un gigante y tendrás recompensa, porque todo el pueblo de Israel tenía miedo. Todos los varones del pueblo que vía a aquel hombre, a Goliat, cuando veía su presencia le tenía un gran temor. Todo quiere cosas buenas, pero poco quieren pelear. Y a que venceré le daré. Todo quiere cosas buenas, pero cuando falta luchar no hay más nadie. No ve ninguno. Cuando la iglesia tira, ninguno que quiere pelear con la oración. Cuando ve que la cosa no va, se enajena de la iglesia, no quiere ayudar. Nadie quiere pelear. Y cada uno del pueblo de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Se adelanta para provocar a Israel. ¿Quién lo va a vencer? Y el rey enriquecía con grandes riquezas, le dara a su hija que examinara de tributo en la casa de su padre en Israel. Y a escuchar eso, la voz de los incrédulos, Saúl era un rey sin respaldo. Saúl se dice que el Espíritu se había apartado de él, pero David se decía que el Espíritu de Dios estaba con él. La gente negativa, hermanos míos, tiene la virtud de contagiar a otros. Así era Saúl, hermanos míos, un hombre negativo que trajo influencia. Pero David, hermano mío, David, semejante al corazón de Dios. Siempre habrá personas que trataron de desistir, de enfrentarse a los problemas. Tenemos que aprender a reconocer y a escuchar, y no escuchar los incrédulos, porque el incrédulo conocen la palabra pero no la pone entera en juicio. Los incrédulos siempre resaltan las circunstancias. Los incrédulos es dominado por el temor y no por la fe. Nosotros que conocemos al Dios vivo, al Dios santo, hemos visto su poder, debemos de confiar en su palabra. Déjame decirte algo: Saúl no veía lo humano de David, pero David veía lo espiritual. Saúl no veía que hacía la lógica, David veía el poder que había en el cielo. Saúl veía a Goliat como un gigante invisible, pero David veía a Goliat como una pequeña cosa pequeñica, porque David tenía a Dios más grande que Goliat. Esa meta es
locura, es una célula que no puede crecer, no va a poder formar tú, que David, ¿qué va a hacer? No creo que tu familia se salve, no creo que Dios pueda resolver el problema, no quiero esa duda, no quiero que Dios pueda ayudarme, no creo que Dios pueda darme deuda. No escuchó lo que le pasaba por lo alto. David no escuchaba los comentarios de los demás. David sabía que Dios tenía todo el poder. Te digo algo, no escuchen a las personas que no tienen fruto, no escuchen a las personas que no viven con el Espíritu, que son carnales, porque hay personas que solo hablan. Saúl ya había sido desechado por Dios. Cuando a cualquier venga con el espíritu de Saúl, no va a lograr nada, no va a arreglar nada, no te podrá enfrentarse contra Goliat. Pero déjame decirte en esta tarde algo de poderoso, algo de real, algo de santo. Déjame decirte algo, hermanico mío, en esta tarde, en el nombre de Jesús. En esta tarde, enfréntate a tu problema, enfréntate a tu Goliat. En la vida también nos enfrentamos a Goliat. Los Goliat que se enfrentan sobre nosotros, tenemos que darle la cara. Puede ser muchas pruebas, pues desafíos, tentaciones. Estas son tres verdades que David sabía y que le ayudaron a derrotar a Goliat. También puede ayudarte a ti a derrotar tu problema. Que Dios reprenda a ser diablo. Que Dios machaque el diablo. El diablo te va a hablar y te va a minimizar para que tú no alcances la victoria. Por eso Goliat mereció a David. Cuando los filisteos vio David, le tuvo en poco porque era como un muchacho pequeño, rubio, hermoso parecer, y dijo los filisteos a David: ¿soy un perro para que venga a mí con palo? Maldito a David de sus dioses. Dijo luego los filisteos a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Y David no se puso a llorar por los problemas ni el obstáculo que tenía delante de él. Y habló bien David, pero ya no se puso a llorar, hermanos míos. David estaba ahí. Entonces David le dijo a los filisteos: tú vienes para mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo en ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios del escuadrón de Israel, que de quien tú has provocado. Jehová te va a entregar hoy en mis manos, y te venceré y te cortaré la cabeza, y te daré hoy los cuerpos a los filisteos y a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios de Israel, que está derrotado en el nombre de Jesús. David confiaba en Dios. Para enfrentar los problemas hay que confiar en Cristo. Pablo dijo: todo el pueblo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué ha dicho Pablo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo puedo enfrentar cualquier situación. En Cristo puedo hallar toda la solución. David sabía que Dios le iba a dar victoria. Aleluya. David sabía que Jehová iba a darle victoria. Jehová ha entregado hoy en mis manos y te venceré, dijo David, y te cortaré la cabeza y daré los cuerpos a los filisteos y a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová no usaba con espada y con lanza, porque Jehová es la batalla y Él entregará en nuestra mano. David había enfrentado a los fieras porque sabía que Dios iba con él. Esa misma fe ahora lo usaba para enfrentar a Goliat. Es tu fe en Dios que lo que hará en la manal omnipotente se mueve a tu favor. David había aprendido que no hay dificultad, no hoy si pueda vencer. David no tenía ninguna duda que Dios le va a respaldar. Su experiencia
y los testimonios de la obra de Dios a su favor le hacían más fuerte. Porque Dios quiere darte una salida para tu problema. Dios quiere que al problema lo vea pequeño y que a Él lo vea grande. Esto solo lo hace la fe. Porque créetelo que el Señor está contigo en cualquier situación. Cuando todos dijeron a David que no podía pelear contra Goliat, David contestó: ya había peleado contra un león, contra un oso para salvar las ovejas de su padre, y he confiado a David, he confiado a Jehová, que me ha librado de la garra del león y de la garra del oso, y también me librará de la mano del filisteo. David tenía una plena confianza en Jehová. David sabía que el Señor estaría con él, con el Señor. Nosotros también podemos enfrentarnos a nuestro Goliat con que el Señor está con nosotros, porque la fe en Dios aporta valor, hermanos míos. La fe en Dios aporta valor. David fue en un arroyo y encontró 5 piedras lisas, las puso las piedras en su bolsa, junto a su honda, y luego fue a encontrarse con Goliat. Cuando David vio a Goliat, se burló porque era joven, lo maldició y le amenazó. Pero David, sin embargo, no se sintió despreciado, no tenía miedo, y le dijo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero más ya no vengo en ti yo, pero vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios que del escuadrón de Israel. Y le dijo por demás, David se enfrentó a Goliat diciendo esas palabras: después de matar al gigante, cortóle la cabeza para que ya no mores más. Hay personas que dejan que los gigantes se vuelvan de nuevo a levantarse, pero David no quería que el gigante se levantó, le cortó la cabeza para que no se levante más el gigante. Tú tenemos con la espada de la palabra, con la espada de la palabra, con la palabra cortemos las cabezas a los demonios, a los problemas. Con la palabra cortemos la cabeza, porque la palabra es espada de doble filo. La palabra es la espada de Jehová, y tenemos que cortar la cabeza al problema, la cabeza a la situación que viene en nuestra vida. Tenemos que cortar por medio de la oración y por medio de la palabra, cortar la cabeza a los gigantes que viene así nuestra vida, en el nombre de Jesús. Cuando tiene un problema, vente con la palabra de Dios. Después de matar al gigante, le cortó la cabeza. No deje la cabeza, gigante, cuértasela. Si no, el gigante se va a levantar de nuevo. Y David tuvo una fe en el Dios de Israel, y esa fe le dotó de un valor tremendo. Y voy a concluir con eso, hermanico. Hay momentos en todo que tenemos que hacer frente a lo que se habla de nosotros, a lo que nos humilla. Habrá veces que alguno de nosotros tengamos que enfrentarnos con una fuerza eternal tan potente como Goliat. Cuando eso sucede, debemos de emular el valor de David, que fue poderoso porque tenía fe y siguió una justa en el nombre del Señor de Israel. Pero la fe también puede ayudarte a ti a enfrentar tus temores con valor. Con Dios puedes hacer lo imposible. Probablemente ya sepa lo que sucedió a continuación. David sacó una piedra de la boca y la puso en la honda, y lanzó la piedra, golpeó a Goliat en la frente. Goliat cayó, y los filisteos, cuando vieron que su campeón derrotado, huyeron, se escaparon para salvarse. Antes de este enfrentamiento, la mayoría de las personas habrán dicho que David no tenía ni la mínima posibilidad de ganar contra Goliat, pero David demostró que alguna cosa es imposible para él, pero era posible para Dios. Con la ayuda del Señor puede permanecer firme con fe y salir triunfante en el nombre de Jesús, porque somos más que vencedores en el nombre de Cristo. Como ha dicho un presidente, cuando enfrentamos nuestro propio Goliat, si somos dignos, tenemos derecho de revelación que nos ayude a nuestro justo esfuerzo, y podemos tomar sobre nosotros el mismo Señor y podemos hablar en el nombre de Dios. La intervención divina como respuesta
a nuestra oración es tan real como la fue para David. David se enfrentó con Goliat y Dios te dice en esta tarde, con la ayuda del Señor, puedes permanecer firme con la fe y salir triunfante sobre tu gigante, sobre tu problema que se ha levantado contra tu vida. Hermano, hasta aquí la palabra